Mi nombre es Luis, y desde que tengo uso de razón, he vivido bajo la sombra de una presencia oscura que no me permite descansar. No soy un hombre supersticioso ni dado a fantasías, pero hay cosas en este mundo que trascienden lo comprensible. Lo que voy a contarles no es una simple historia de terror, sino mi realidad. Una realidad que se alimenta de mis miedos, de mis errores y de los secretos enterrados en el corazón de la tierra que piso. Si algo he aprendido es que hay fuerzas que no perdonan, y yo desperté una que debería haber permanecido dormida para siempre. Nací y crecí en la ciudad de Oaxaca, rodeado de colores vibrantes, olores intensos y sonidos caóticos. Mi madre, una mujer trabajadora y amorosa, luchaba cada día por mantenernos a mí y a mi hermana menor. Sin embargo, todo cambió cuando ella falleció en un accidente automovilístico. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. El cielo estaba gris, y el aire olía a humedad y desesperación. Después de su muerte, mi vida dio un giro drástico. Me mudé con mi abuelo, quien vivía en un pequeño pueblo llamado San José del Río, ubicado en las afueras de la capital. Este lugar, aunque tranquilo, tenía un aire de melancolía que parecía impregnar cada rincón. Mi abuelo era un hombre anciano, de manos ásperas y mirada profunda. Aunque intentó criar a 2 niños solos, sus esfuerzos eran insuficientes frente a mi rebeldía. Desde muy joven, comencé a juntarme con malas compañías, buscando escapar del dolor que sentía dentro. Mis días estaban llenos de alcohol, tabaco y peleas inútiles. Era conocido en el pueblo como el chico problemático, el que siempre andaba metido en líos. Pero lo peor de todo es que no me importaba. Me había acostumbrado a la soledad y al vacío que dejó mi madre. Una noche, mientras me encontraba en una reunión clandestina en las afueras del pueblo, me embriagué tanto que perdí la noción del tiempo y del espacio. Alrededor de las 3 de la mañana, decidí regresar a casa. Caminaba solo, con paso inseguro, envuelto en una niebla espesa que parecía querer ocultar los secretos de la noche. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de mis pasos sobre las hojas secas que cubrían el camino. De repente, escuché el eco de cascos de caballo, un sonido que me hizo detenerme en seco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y me giré rápidamente, esperando ver a alguien familiar. En cambio, allí estaba él, un hombre vestido con traje de charro, montado en un caballo negro que brillaba bajo la luz de la luna. Su mirada penetrante me atravesó, y sin decir palabra, extendió su mano invitándome a subir. No sé qué me impulsó a aceptar, pero algo en su presencia me hizo sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Subí detrás de él, y así comenzó mi viaje hacia lo desconocido. El caballo comenzó a avanzar lentamente. Sus cascos resonaban contra el suelo con un ritmo constante, casi hipnótico. La luna llena iluminaba débilmente el camino, arrojando sombras alargadas que se retorcían entre los árboles a nuestro alrededor. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, el frío se filtraba a través de mi ropa, erizando mi piel y calando hasta los huesos. Intenté concentrarme en el sonido de los cascos, en el crujido de las ramas bajo nuestros pies, cualquier cosa para distraerme de la presencia que tenía frente a mí. El charro no decía nada. Su silueta recortada contra la tenue luz de la luna parecía más una sombra que una figura real. Su capa ondeaba ligeramente con el viento, aunque no soplaba ninguna brisa. Sentía su calor corporal, pero no era reconfortante. Era extraño, como si irradiara algo más que temperatura. Cada vez que intentaba formular una pregunta, las palabras se atascaban en mi garganta, como si una fuerza invisible me impidiera hablar. Mi respiración se tornó irregular, entrecortada por el nerviosismo, y empecé a sentir un sudor frío correr por mi espalda. De pronto, noté que el ambiente había cambiado. Ya no estábamos en el camino principal, sino en un sendero angosto, rodeado de árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Las ramas se movían levemente, como si algo invisible las rozara.
Traté de recordar el trayecto que habíamos tomado, pero mi mente estaba borrosa, como si hubiera perdido la noción del tiempo. ¿Cuánto llevábamos caminando? ¿Por qué el charro no decía nada? Intenté entablar conversación nuevamente, esta vez con más determinación. ¿A dónde vamos?, logré preguntar, aunque mi voz salió temblorosa. El charro no respondió de inmediato, y por un momento pensé que no lo haría. Luego, sin voltear a verme, murmuró algo en voz baja, demasiado ininteligible para entenderlo. Su tono era grave, arrastrado, como si cada palabra llevara el peso de siglos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había algo profundamente erróneo en aquella situación, algo que iba más allá de lo racional. Quería bajarme, salir corriendo, alejarme de ese hombre misterioso y su silencio sepulcral, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, prisionero de una fuerza que no comprendía. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía sentirme más incómodo, noté que el asiento debajo de mí comenzaba a calentarse de forma inexplicable, como si estuviera sentado sobre brasas ardientes. El miedo se apoderó de mí por completo. El calor debajo de mí aumentó de manera insoportable, como si el propio infierno se estuviera abriendo paso a través del asiento del caballo. Mi cuerpo se tensó, mis músculos se contrajeron en un intento desesperado por levantarme, pero algo me mantenía clavado en aquel lugar. El sudor corría por mi frente, mezclándose con la humedad del aire nocturno, y mis labios se secaron de repente, incapaces de pronunciar palabra alguna. Entonces, una idea aterradora cruzó por mi mente. Tal vez ya no estaba sobre un caballo normal, tal vez nunca lo estuve. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi brazo y toqué el hombro del charro. Fue como si mis dedos se quemaran al instante, una sensación helada y punzante que me hizo retroceder de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. El charro volteó lentamente hacia mí, su rostro emergiendo de la penumbra con una precisión escalofriante. Sus ojos, antes invisibles bajo la sombra de su sombrero, ahora brillaban con una luz sobrenatural, como dos pozos oscuros que absorbían toda la claridad a su alrededor. Lo que vi me paralizó por completo. Su cara no era humana. Sus rasgos estaban distorsionados, como si hubieran sido tallados por una fuerza maligna que disfrutaba de formar lo bello. Su piel era pálida, casi translúcida, con vetas negras que se ramificaban desde sus cuencas oculares hasta su mandíbula, como grietas en una máscara rota. Sus labios eran delgados y resecos, curvados en una sonrisa grotesca que revelaba dientes amarillentos y puntiagudos. Una mueca que no pertenecía a este mundo. Un grito ahogado escapó de mi garganta, pero apenas fue un susurro en medio del silencio sepulcral que nos rodeaba. Mis entrañas se revolvieron, mi estómago se contrajo con violencia, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal como una descarga eléctrica. Aquel no era un hombre, era algo mucho peor. Era la muerte personificada, la encarnación de todos mis miedos más profundos. Sin pensarlo dos veces, salté del caballo con una fuerza que no sabía que poseía. El impacto contra el suelo fue brutal, pero no me detuve. Corrí con todas mis fuerzas, tropezando con raíces y ramas, sintiendo como las espinas se clavaban en mis pantorrillas. Pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa criatura, dejar atrás aquel rostro que ahora estaría grabado en mi mente para siempre. Detrás de mí, los cascos del caballo resonaban con furia, acercándose cada vez más. Podía sentir su presencia, su aliento gélido persiguiéndome, riendo en silencio, disfrutando de mi agonía. No sabía hacia dónde corría, solo sabía que tenía que seguir moviéndome, porque si me detenía, si cedía al miedo, él me alcanzaría y jamás volvería a ver la luz del día. Mis piernas ardían, el sudor mezclándose con la sangre de las pequeñas heridas que las ramas habían dejado en mi piel. El bosque se cerraba a mi alrededor, oscuro y hostil, como si conspirara para impedir mi escape. Detrás de mí,
Los cascos seguían golpeando el suelo con una cadencia implacable, cada vez más cerca. Mis pulmones ardían, pero no podía detenerme. No podía permitirme fallar ahora. Fue entonces cuando lo vi, el antiguo cementerio de San José del Río. Sus tumbas de piedra, muchas de ellas cubiertas de musgo y ennegrecidas por el paso del tiempo, se erguían como silenciosos testigos de la muerte. La entrada principal, oxidada y llena de telarañas, chirrió al ser movida por una ráfaga de viento que no existía. Sin dudar, me lancé hacia adelante, cruzando la verja y adentrándome entre las lápidas inclinadas. Me arrastré detrás de una tumba semidestruida, jadeando, rogando que la oscuridad me protegiera. Mis manos temblaban, mis dientes castañeteaban sin control. Contuve la respiración, tratando de hacer el menor ruido posible. Escuchaba el latido de mi corazón, fuerte y acelerado, como si intentara escapar de mi pecho. Y entonces, lo vi aparecer. El charro se detuvo a la entrada del cementerio, su silueta recortada por la luz lunar. Su caballo relinchó, un sonido agudo y sobrenatural que hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Lentamente, descendió de la montura, sus botas resonando contra el suelo con una precisión inquietante. Sus ojos brillaban, fijos en dirección a donde yo me escondía. No podía ver bien su rostro desde mi posición, pero sabía que sonreía. Sabía que disfrutaba de mi miedo, que se alimentaba de él. Se acercó con pasos deliberados, cada uno más cercano que el anterior. Mi mente gritaba que huyera, que hiciera algo, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado entre la razón y el terror más primitivo. Entonces, una luz se encendió frente a mí. Una linterna. ¿Pero qué demonios te pasa, muchacho?, preguntó una voz gruesa y cansada. Levanté la vista y vi a don Ramón, el viejo velador del cementerio. Conocía a mi abuelo desde hacía años, y por supuesto, también me conocía a mí. Señalé con un dedo tembloroso hacia donde segundos antes había estado el charro, pero ya no había nada. Solo la oscuridad y el silencio sepulcral. Don Ramón suspiró, moviendo la cabeza con desaprobación. Vete a tu casa, Luis. Y procura no meterte en problemas, dijo antes de darse la vuelta y perderse entre las tumbas. Sin saber qué más hacer, me puse de pie y me dirigí hacia la salida del pueblo. Los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte, pero, aún así, sentía que la oscuridad no me había abandonado del todo. Regresé a casa con el cuerpo tembloroso y el alma partida en dos. Cada paso que daba hacia mi hogar era como si cargara con el peso de algo invisible, una presencia que no me había abandonado por completo. A pesar de haber escapado, sentía que el charro aún estaba allí, observándome, acechando desde algún rincón de mi mente. Le conté a mi abuelo lo ocurrido. Su rostro se ensombreció de inmediato, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo más que preocupación, miedo. No me interrumpió mientras hablaba, simplemente me escuchó con atención, como si ya supiera lo que iba a decir. Cuando terminé, suspiró profundamente y me dijo: esa experiencia fue una señal, muchacho. Es hora de que dejes atrás tus tonterías y empieces a vivir con responsabilidad. En ese momento, asentí. Le dije que tenía razón, que cambiaría, que dejaría de meterme en problemas. Pero unos días después, todo volvió a ser como antes. Regresé a mis borracheras, a mis peleas absurdas, a ignorar el sentido común. Convencido de que todo había sido producto del alcohol y la paranoia, traté de borrar de mi mente aquella noche, hasta que llegó la segunda prueba de que no había imaginado nada. Una tarde, mi abuelo me pidió que me encargara de dar agua a los cerdos y asegurarme de que el corral estuviera bien cerrado. Lo hice con desgano, mascullando maldiciones entre dientes por tener que realizar un trabajo tan insignificante. Serví el agua, conté los animales uno por uno, pero algo no cuadraba. Uno faltaba. Miré a mi alrededor, buscando señales de que se hubiera escapado. Nada, ni huellas,
ni rastros de disturbios. Fruncí el ceño y decidí buscarlo yo mismo. No podía ser difícil encontrar a un cerdo, ¿verdad? Así que me adentré en el bosque, siguiendo un camino que conducía a un viejo cobertizo que mi abuelo usaba para almacenar herramientas. La estructura estaba medio derruida, con la madera carcomida y el techo lleno de goteras. Empujé la puerta, que crujió lastimeramente, y entré. Dentro, el aire olía a humedad y moho. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Avancé con cuidado entre las cajas y los objetos oxidados, escuchando el sonido de mis pasos sobre el suelo de madera. Y entonces lo vi. El cerdo estaba allí, de pie, sosteniéndose sobre sus patas traseras como si fuera humano. Sus ojos brillaban con una inteligencia imposible, y en su hocico se dibujaba una sonrisa retorcida, llena de maldad. Tragué saliva, incapaz de moverme. El animal me miraba fijamente, con una expresión que no debería existir en ningún ser vivo. Y luego, sucedió lo peor, abrió la boca y habló. «Luis, ¿ya te fuiste?» Su voz era gutural, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo del cobertizo, dejando atrás al cerdo que reía a carcajadas. Mientras huía, algo captó mi atención. Fuera del cobertizo, entre los árboles, vi una figura familiar. El Charo, montado en su caballo negro, observándome con su sonrisa siniestra. Esta vez, no necesitó decir nada. Su sola presencia bastó para confirmar lo que ya sabía. Esto no había terminado. Nunca terminaría. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Mi abuelo, al ver mi estado de pánico, insistió en realizarme una limpia. Aunque en el pasado me había burlado de esas prácticas tradicionales, en ese momento no tenía otra opción. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para alejar esa presencia que me perseguía. Así que seguí cada instrucción al pie de la letra: hierbas quemadas, rezos antiguos, el ritual del huevo que pasaba por mi cuerpo en busca de energía negativa. Cuando rompió el huevo, este salió completamente negro, con un olor tan intenso y repulsivo que me hizo vomitar. Mi abuelo palideció al verlo, murmurando palabras en náhuatl que no entendí, pero cuyo significado era claro: estaba contaminado. No era solo una mala influencia o un mal sueño. Era algo real, algo antiguo y poderoso que se había adherido a mí. «Duérmete ahora», me dijo con voz grave. «Mañana veremos qué hacer». Pero el sueño no llegó. Durante la noche, imágenes terribles invadieron mi mente. El cerdo de pie, riendo con voz humana. El charro, observándome desde las sombras, con su sonrisa retorcida. Pesadillas que se repetían una y otra vez, hasta que me desperté bañado en sudor, con el corazón acelerado y un dolor punzante en la frente. Como si algo hubiera estado allí, marcándome. Los días siguientes fueron una tortura. No podía concentrarme en nada, ni comer, ni dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros, oía sus voces. Incluso despierto, sentía su presencia. Mi abuelo intentó ayudarme, realizando más rituales, usando diferentes hierbas y oraciones, pero nada funcionaba. Y entonces, una noche, el horror llegó a mi habitación. Estaba acostado, exhausto pero incapaz de conciliar el sueño, cuando de repente la temperatura bajó drásticamente. Mi aliento se condensó en el aire, y un frío sobrenatural se apoderó de mi cuerpo. Alguien estaba allí. Al abrir los ojos, lo vi. El charro estaba de pie junto a mi cama, su figura alta y oscura recortada contra la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, y su sonrisa se ampliaba lentamente, como si estuviera disfrutando del momento. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, como si unas cadenas invisibles me mantuvieran atrapado. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero mi voz no salía. Él se inclinó hacia mí,
extendiendo una mano enguantada. Y entonces, lo hizo. Con un movimiento lento y deliberado, colocó un dedo en mi frente. El dolor fue insoportable, como si me estuvieran marcando con fuego, como si algo estuviera siendo sellado en mi piel, en mi alma. Grité, aunque no salió sonido alguno de mi boca. Mi visión se nubló, el mundo se volvió negro, y lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue su risa. Desperté 2 días después. Mi abuelo estaba a mi lado, con ojeras profundas y una expresión de derrota. No hizo falta que dijera nada. Yo ya sabía la verdad. La marca estaba allí, invisible para los demás, pero presente en mí, ardiente, constante, como una herida que nunca cicatrizaría. Y desde ese día, supe que ya no podría escapar. Desde aquella noche, la marca en mi frente no ha dejado de arder. No es visible para los demás, pero yo la siento como si fuera una herida abierta, un recordatorio constante de que el charro jamás se fue. Mi abuelo intentó todo lo posible por protegerme, rezos, limpias, amuletos. Incluso llegó a contactar a un curandero de una comunidad remota en las montañas de Guerrero. Nada funcionó. Cada noche, el sonido de los cascos resuena a lo lejos, y cada mañana, encuentro huellas frescas en el suelo, justo afuera de mi ventana. Mi vida se redujo a esto: miedo, oscuridad, y la constante sensación de que algo me observa desde las sombras. Ya no salgo de casa después del anochecer. Las ventanas están cubiertas con cruces de hierro, velas bendecidas, y hojas de romero colgadas en cada rincón. Mi abuelo, cansado y derrotado, apenas habla. Se pasa las horas sentado en el porche, mirando hacia el bosque, como si esperara ver aparecer al caballo negro en cualquier momento. Pero hoy es diferente. Hoy, el aire está más frío de lo normal. El silencio es tan absoluto que puedo escuchar el latido de mi propio corazón. No hay pájaros cantando, ni insectos zumbando. Solo un vacío opresivo que pesa sobre mis hombros como una losa. Y entonces, lo veo. El cerdo está allí, parado frente a la puerta principal, con sus ojos brillantes clavados en mí. Su sonrisa es más amplia que nunca, retorcida, grotesca. Sus patas delanteras se mueven lentamente, dibujando círculos en el suelo mientras emite esos sonidos guturales que me revuelven el estómago. Intento alejarme, correr, hacer algo, pero mis pies están clavados al suelo, como si fueran parte de la madera misma. Y luego, lo escucho, el sonido de los cascos, lento, deliberado. Cada paso resuena como un eco en mi mente, como si ya no fuera solo un sonido, sino una promesa, una amenaza. Me giro hacia la ventana y ahí está él, el charro, montado en su caballo negro, inmóvil, observándome con esa mirada vacía que parece atravesar mi alma. Sus labios se mueven, formando palabras que no llego a entender, pero que siento dentro de mí, como si estuvieran grabadas en mi piel. Y entonces, levanta su mano enguantada y señala directamente hacia mí. Sé lo que significa. Sé que ya no puedo seguir escapando. Esta vez, no habrá lugar donde esconderme. Mi abuelo entra en la habitación, con el rosario apretado entre sus dedos temblorosos. Su rostro refleja el terror que también corre por mis venas. Luis, murmura, con voz rota, es hora. No digo nada. No puedo. Mis labios están sellados por el miedo, por la certeza de que esto terminará esta noche. ¿Pero cómo? ¿Me llevará con él? ¿Seré uno más entre las almas que reclama? El cerdo gruñe. El charro avanza. Los cascos resuenan con mayor intensidad, acercándose, acercándose. Y entonces, sucede. La puerta se abre sola. El viento entra con violencia, apagando todas las velas. La oscuridad me envuelve por completo, y siento como algo frío toca mi brazo. Algo que no debería existir. Mis gritos se pierden en la noche. Nadie vendrá a salvarme. Esta historia termina aquí, conmigo.
Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.